Razón para parar, porque yo lo digo. Las palabras flotaban en el aire caliente de Alabama, densas y húmedas como una toalla mojada, pronunciadas con una sonrisa perezosa. Eran tan absurdas e ilegales como el propio control de carretera, bloqueando una polvorienta carretera rural en el condado de Fairfield. La jueza Raina Washington, conduciendo su modesto y anodino coche, sintió que se le encogía el estómago. No de miedo, de ira, la ira fría y clara que también se le había dado ocultar tras una máscara de calma. Por fuera era Sarah Johnson, una maestra de Birmingham de 45 años que conducía a visitar a una tía enferma. Una mujer vestida con sencillez, con el rostro cansado y las manos apoyadas tranquilamente en el volante. Pero por dentro era la honorable jueza federal, cuyo nombre hacía temblar a los abogados más eminentes. Y ahora esta jueza repasaba mentalmente los artículos de la Constitución que este hombre de uniforme había violado en los últimos 30 segundos. El nombre del hombre era Sargento Devon Mitchell. Estaba escrito en su placa, que brillaba débilmente bajo el sol. Era un hombre grande y fofo, de rostro curtido y ojos pequeños y hundidos que la observaban con evidente desdén. Caminó lentamente alrededor del coche, golpeando el guardabarros con una porra corta. «El coche no es requerido», dijo Reina con voz tranquila y serena. «No iba a exceso de velocidad. Las luces traseras están en perfecto estado. Me gustaría saber el motivo legal de la detención». Mitchell sonrió, dejando al descubierto sus dientes amarillentos. Escupió un fajo marrón de tabaco de mascar al suelo. «Y me gustaría que gente como usted no hiciera demasiadas preguntas en mi distrito». «Documentos». No preguntaba, ordenaba. Reina extendió la mano lentamente para no hacer movimientos bruscos hacia la bolsa en el asiento del copiloto. Le entregó una licencia de conducir a nombre de Sarah Johnson y el título de propiedad del coche. Él apenas lo miró. No le interesaba eso, le interesaba a ella. Sarah Johnson, chiswinguiendo, arrastrando las palabras, destrozando su nombre ficticio. «¿A dónde vas, Sarah?» «Te lo dije. Para ver a un pariente enfermo en Selma», dijo Reina, aún con una calma gélida. Conocía el juego de la humillación, de ejercer poder donde no debe. Había visto ecos de ello en los tribunales, en los casos que había llevado, pero toparse con él así, cara a cara, en un camino desolado, eso era diferente. «En Selma, ¿eh?» Mitchell entrecerró los ojos. «No mientes, pareces un poco nervioso, quizás llevas algo ilegal». La voz interior del juez gritó: «Cuarta enmienda, registro ilegal sin causa probable». Pero Sarah Johnson simplemente negó con la cabeza cortésmente. «No tengo nada ilegal, sargento. Soy un ciudadano respetuoso de la ley». «Eso es lo que dicen todos», rió entre dientes. «Vamos, bájense del auto». Este era el siguiente paso en su juego sucio: sacarla de su pequeño mundo, de detrás del cristal protector del coche, y llevarla a su territorio. Reina se detuvo un instante. En ese instante, docenas de posibilidades pasaron por su mente. Podría sacar su identificación real del bolso. Una mirada al escudo dorado y a las palabras «Juez Federal de los Estados Unidos» convertiría a ese pomposo pavo en una gelatina temblorosa. Su carrera, su vida, terminarían en ese instante. Pero algo la detuvo. Un pensamiento agudo y claro como un pinchazo de aguja. Si se comportaba así con ella, una mujer cualquiera que conducía un coche decente, ¿cómo se comportaba con quienes no tenían un abogado caro? ¿Con quienes desconocían sus derechos? ¿Con quienes su color de piel los convertía automáticamente en culpables? De repente se dio cuenta de que se había topado con más que un policía demasiado entusiasta. Había dado con la punta del iceberg y para verlo completo tenía que sumergirse en agua helada. «De acuerdo», decidió. «Jugaremos según sus reglas, sargento. Veamos qué tan profundo es este agujero». Abrió la puerta lentamente y salió.
Un calor la invadió de pies a cabeza. Mitchell le indicó que fuera a la parte trasera del coche y apoyara las manos en el techo. Así lo hizo. La tela de su sencillo vestido se le pegaba a la espalda. Podía sentir su mirada aceitosa y escrutadora sobre ella. «Bueno, veamos qué tenemos aquí», murmuró, inclinándose para mirar dentro del coche. Estaba rebuscando en su bolso, vaciando el contenido en el asiento: un peine, un lápiz labial, un bolso, un libro de bolsillo. «Nada interesante», dijo, decepcionado. Entonces, su mirada se posó en el suelo. Junto al asiento del copiloto había una botella de agua vacía. La cogió y la olió. «¿Qué es eso? Huele a alcohol. Huele a alcohol». Reina se rió por dentro ante esta patética y trillada estratagema. «Es agua, sargento. La compré hace una hora en la gasolinera». «Yo decidiré si es agua o no», Component Placement ladró, con la cara de repente morada. Su calma parecía empezar a irritarlo. Esperaba miedo, lágrimas, súplicas. Solo recibió una dignidad fría y educada, que lo enfureció aún más. Un recipiente abierto en el coche. «Eso es una infracción grave, Sarah. Tendrás que ir a la comisaría». «Mentira», declaró el fiscal interno. «Una clara falsificación de pruebas. Artículo tal y tal. Párrafo tal y tal». «No he tomado alcohol», dijo en voz alta. «Puedes hacerte la prueba aquí mismo». «No tengo que llevarte a ningún lado», chilló. A la estación, date la vuelta, ¿qué? Manos a la espalda». Ahora todas las dudas se habían disipado. Esto no era solo una prueba, era una persecución deliberada. Quería quebrantarla, quería arrestarla, demostrar su poder, y ella lo dejaría. Apoya el canal, escribe desde donde lo ves, dale a me gusta y suscríbete. Se giró lentamente, sintiéndose como una actriz en una obra mal montada. El frío metal de las esposas le quemó las muñecas. El clic del cerrojo fue ensordecedor en el silencio del mediodía, roto solo por el canto de las cigarras. Mitchell la empujó bruscamente por detrás, llevándola a su patrulla. «¡Miren esto! ¡Buena gente!», gritó a una camioneta que pasaba con un granjero anciano dentro. «Otro borracho al volante. El departamento del sheriff del condado de Fairfield está en alerta». Humillación pública, calculada, brutal. Raina bajó la mirada, pero no para ocultar su vergüenza. Estaba memorizando, grababa cada detalle en su mente: la expresión de Mitchell, la matrícula de su patrulla, la 212, la grieta en el parabrisas, la pegatina descolorida de la bandera en el parachoques. Todo sería prueba en un futuro juicio, un juicio que el sargento Mitchell ni siquiera sabía que se avecinaba. La metieron a empujones en la parte trasera de una patrulla. La puerta se cerró de golpe, aislándola del mundo exterior. Los barrotes que tenía delante convertían la vista por la ventana en una escena carcelaria. Mitchell se puso al volante, arrojó su identificación y las llaves del coche sobre el salpicadero y murmuró algo por la radio. «Detuve a una aquí, una mujer blanca, llamada Sarah Johnson. Sí, por conducir ebria. La llevaré a la comisaría. Dejaré el coche aquí por ahora, luego llamaremos a una grúa». La llamó mujer blanca. ¡Qué interesante! Así que no era solo cuestión de raza, era cuestión de poder, poder absoluto e incontrolable sobre cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Poder que corrompe, y el poder absoluto, ella lo sabía mejor que nadie, corrompe absolutamente. El coche arrancó, levantando una nube de polvo rojo. Reina miró por la ventana su solitario coche, cada vez más pequeño. Su viaje a la boda de su hermana, que tanto había esperado, se pospuso indefinidamente. En lugar de una cena de celebración, la esperaba una celda de prisión preventiva. En lugar de brindis y felicitaciones, interrogatorios y humillación. Pero en lo más profundo de su ser, bajo las capas de ira y resentimiento, se sentía una extraña, casi depredadora, sensación de anticipación. Era una jueza acostumbrada a ver el sistema desde arriba tras una alta barrera de madera. Ahora estaba a punto de verlo desde abajo, desde la tierra,
y estaba segura de que lo que viera allí le daría la fuerza y la razón para arrancar esa raíz podrida con tanta fuerza que haría temblar a todo Alabama. El sargento Mitchell, silbando una melodía sencilla, llevaba al valiente maestro en su patrulla. Cumplía su propia sentencia, y esta sentencia prometía ser definitiva e inapelable. La puerta de la comisaría de Fairfield se abrió con un chirrido, como si se quejara de todos los que entraban. El aire dentro estaba viciado, impregnado del olor a café barato, sudor y algo agrio y rancio que solo proviene de oficinas gubernamentales donde la dignidad humana no es el mayor gasto. «¡Aquí, preciosa!», gruñó Mitchell, empujando a Reina hacia el escritorio. Detrás del escritorio estaba sentado un oficial corpulento con la cara como un panqueque crudo. Levantó la vista del crucigrama y miró a Reina con indiferencia. «¿Otra?», Srenia preguntó con voz pausada. «¿Qué pasa esta vez, Dev?». «Conducir bajo los efectos del alcohol. Resistirse al arresto», dijo Mitchell, tirando su licencia sobre el mostrador. «Apúntala. Se llama Sarah Johnson». Reina guardó silencio. ¿Resistirse al arresto? Una mentira descarada. Se quedó quieta como una estatua mientras la esposaba. Pero discutir ahora era como hablarle a una pared. Su público no estaba allí. Su verdadero público seguía esperando. «Una llamada», dijo con voz fría y monótona. «Por ley tengo derecho a una sola llamada». Mitchell se rió. Su risa era desagradable como un ladrido. «Leyes», se inclinó hacia su oído y Reina sintió el aliento rancio. «Cariño, aquí en mi distrito yo soy la ley. Puedes llamar cuando yo lo diga. Hoy no estoy de humor. Primero, huellas dactilares, una foto para el recuerdo, y luego puedes sentarte a pensar en tu comportamiento». La humillación continuó. Sus dedos, acostumbrados a sostener el mazo de un juez, estaban manchados de tinta. El flash de una cámara la cegó momentáneamente, capturando para el recuerdo el rostro que pronto se convertiría en su pesadilla. Miró directamente al objetivo y no había miedo ni súplica en sus ojos, solo determinación, fría como el acero. Luego la condujeron por un pasillo oscuro. La puerta de la celda se abrió con un chillido de protesta. Mitchell la empujó por la espalda otra vez. «Bienvenidos al Hotel Fairfield. Las comodidades son mínimas, pero la compañía es cálida». La puerta se cerró de golpe y el pesado cerrojo resonó, aislándola del resto del mundo. Reina estaba sola. La celda era diminuta, de unos 2 por 3 metros. El hedor era insoportable, una mezcla de orina, moho y desesperación. Una estrecha cama metálica sin colchón estaba atornillada a la pared. En la esquina había un inodoro sucio. Esas eran todas las comodidades. No se sentó. Se quedó de pie en el centro de la celda, escuchando los sonidos de la estación. Esto no era solo una comisaría, era un hervidero con sus propias y desagradables reglas. Oía voces apagadas, pasos, ocasionales carcajadas. Cerró los ojos y se volvió auditiva. Su mente, entrenada por años de práctica judicial, empezó a funcionar como un mecanismo preciso, filtrando lo innecesario, registrando lo importante. Pasó aproximadamente 1 hora cuando se oyeron de nuevo pasos y una pelea en el pasillo. La puerta de la celda contigua se abrió y alguien entró a empujones. «No hice nada», Srenia dijo una voz joven y asustada con un acento marcado. «Solo estaba sentado en el banco». «Estaba sentado», Srenia respondió el bajo perezoso y ronco que Reina ya había oído tras el mostrador. Era el mismo oficial gordo al que Mitchell había llamado Jim. «No hay necesidad de rondar la tienda del señor. Henderson, de noche. Se quejaba de que gente como usted le estaba arrebatando todo el negocio». «Pero es de día y estaba esperando el autobús. Trabajo en la granja del señor Adams. Él te lo dirá». «Cállate, muchacho. Si hablas demasiado, también te acusaremos de intento de robo. Quédate quieto y espera. Quizá el sheriff se apiade de ti y te eche del condado».
La puerta se cerró de golpe. Reina pegó la oreja a la fría pared de hormigón. Podía oír al joven en la celda contigua sollozando en silencio. Detención ilegal por motivos raciales, sin fundamento, sin pruebas, solo porque el dueño de una tienda se quejó. Tomó nota mental. Nombre: Jim. Detención de un joven, posiblemente hispano, que trabajaba en Adams Farm. Hora alrededor de las 3 de la tarde. Al cabo de un rato, 2 personas aparecieron en el pasillo. Se detuvieron justo al lado de su celda. Reina se quedó paralizada, intentando no respirar. Reconoció la voz de uno de ellos, el joven y alto oficial que había acompañado a Mitchell en el camino. «Escucha, Mike», dijo con incertidumbre. «Este Mitchell se ha vuelto completamente loco. Esta mujer no parece borracha. Habló con tanta calma y él la acusó de resistencia». «¿Qué te importa, Billy?». «Compone en placement», respondió la segunda voz, cansada y cínica. Debió de ser Mike. El sargento lo dijo y así fue. «Nuestro trabajo es escribir papeles, no hacer preguntas. Dijo que hiciéramos un informe, así que escríbelo». Se resistió violentamente, usó lenguaje grosero, se negó a hacer un examen. Pero no juró y no se resistió. «Billy, ¿es tu primer día de trabajo? Anota lo que te digan. Aquí en Fairfield no encuentran pruebas, las inventan. ¿Quieres que Mitchell también te guarde rencor? Tiene un brazo muy largo, puede llegar hasta el fiscal del distrito. Simplemente haz tu trabajo, cobra tu sueldo y vete a casa con tu esposa. Todos lo hacen». Reina sintió un escalofrío. Era la respuesta, confirmación directa. Aquí se fabrican pruebas. Falsificación de informes, colusión, intimidación de oficiales subalternos. No se trataba solo de la corrupción de un oficial. Era un sistema, una red que involucraba a la tropa, a los altos mandos y tal vez incluso a los fiscales. Recordó el nombre: Billy, un joven oficial con conciencia. Podría ser un testigo valioso si lo interrogaban adecuadamente. Los pasos se desvanecieron. Reina se apartó de la pared. La ira que la había ardido en el camino dio paso a una calma gélida. Esto ya no era un asunto personal, era trabajo, el caso más importante de su carrera, que llevaría no desde la silla del juez, sino desde esta celda sucia y pestilente. Ella empezó a hacer una lista mental. Primer cargo: Sargento Devon Mitchell, abuso de poder, arresto injusto, discriminación racial, fabricación de cargos, sí. Segundo cargo: Oficial Jim, complicidad, arresto injusto por motivos raciales. Punto 3. Oficial Mike, indicios directos de falsificación de informes y complicidad en corrupción sistémica. Punto 4. El oficial Billy, un testigo potencial, está bajo presión por parte de sus superiores. Punto 5. Fiscal adjunto de distrito anónimo, tiene vínculos con Mitchell y podría estar encubriéndolo. Recorrió la celda de un lado a otro, 3 pasos dentro, 3 pasos fuera. Cada paso era un detalle más. Recordó todo lo que sabía sobre las leyes federales de derechos civiles. Cada acción de estos hombres era una violación. Brutales, cínicos, seguros de su impunidad. Un par de horas después, un nuevo grupo llegó a la comisaría. Esta vez eran 2 adolescentes de piel oscura, de unos 17 años. Los encerraron en la celda de enfrente. ¡Vosotros!, les gritó Jim. Encontraron su cartera. La señora Perkins perdió la suya en la oficina de correos. Estaban por ahí dando vueltas. Isio: «No nos llevamos nada, señor», respondió uno de los chicos con miedo. «Solo volvíamos a casa caminando de la escuela». «¡Mientes!». Srenia, ladró Mitchell, aparentemente de vuelta de la calle. Se acercó a su celda. «Conozco a los de tu calaña. Si no vacías tus bolsillos y me das la cartera ahora mismo, te haré pasar un mal rato que pisotearás la cárcel hasta que se te pongan canas». Reina miró a través de los barrotes. Vio el terror en los ojos de estos chicos. Eran niños aterrorizados, enfrentados a una fuerza despiadada e irracional. «No tenemos nada, oficial, se lo juro», balbució el segundo. «Son». «Ah, claro». Mitchell se volvió hacia Jim.
arréstenlos por robo y regístrenlos bien. Si no hay billetera, significa que se les cayó en el camino. Escribiremos que confesaron. Habrá testigos, no se preocupen. Le guiñó un ojo a Jim y se alejó, satisfecho de sí mismo. Reina observó cómo 2 oficiales arrastraban a los adolescentes, que lloraban, fuera de la celda y los llevaban a la sala de interrogatorios. Los oyó gritar y suplicar. Su corazón se encogió de dolor y rabia. Esto era una masacre, una cadena de vidas destrozadas. No solo arrestaban a la gente, sino que destruían su futuro, imputándoles crímenes que no habían cometido. Y todo esto por estadísticas, por poder y quizás por algo más. De repente se dio cuenta de que su detención no había sido un accidente. Había sido suerte, mucha suerte. Ninguna comisión, ninguna inspección de la capital habría visto jamás lo que ella veía ahora. Se habrían topado con un muro de silencio, informes falsos y falsos testimonios. Para destruir esa fortaleza había que estar dentro de ella. Se acercó a la camilla y se incorporó por primera vez. El frío metal le producía una sensación desagradable de frío a través de la fina tela de su vestido. Se miró las manos. Tenía marcas rojas de las esposas en las muñecas. No eran simples marcas, eran estigmas, una señal de que había sufrido la humillación y que ahora estaba cualificada para juzgar. No como la jueza Washington con su toga negra, sino como Sarah Johnson, la víctima anónima que lo había presenciado todo. Estaba oscureciendo. La luz anaranjada del atardecer se filtraba por una pequeña ventana enrejada en el techo. El silencio se apoderaba poco a poco de la zona. Reina estaba sentada en la oscuridad, inmóvil como una estatua. Su mente era clara y aguda como el bisturí de un cirujano. Ya no pensaba en la boda frustrada de su hermana ni en su malestar personal. Todo eso se había vuelto insignificante. Pensó en el joven de la celda contigua, en los 2 adolescentes aterrorizados, en las docenas, quizás cientos de personas cuyas vidas habían sido trituradas por las piedras de molino de este sistema. Ella era sus ojos y oídos, era su memoria, y se juró a sí misma que cada susurro que oyera, cada lágrima que viera, cada mentira que grabara sería el clavo en el ataúd del gobierno corrupto del condado de Fairfield. Solo tenía que esperar hasta la mañana. Por la mañana tendría derecho a hacer una llamada, y esa sola llamada desencadenaría una avalancha que los arrastraría a todos. La puerta de la celda se abrió con un crujido y el sargento Mitchell apareció allí, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Detrás de él, el oficial Jim se cernía sobre él, sosteniendo una bandeja con una masa gris en un tazón y una taza de agua. «Desayuno en la cama, princesa», dijo Mitchell lentamente, disfrutando de su ingenio. «Espero que hayas pasado una buena noche. Seguro que te estás acostumbrando a tu nuevo alojamiento. Estarás aquí mucho tiempo». Reina levantó lentamente la cabeza. No había dormido ni un minuto, pero no había rastro de cansancio en su mirada, solo una fría y serena evaluación. Permaneció en silencio, mirándolo directamente a los ojos. «¿Qué? ¿Te has quedado sin palabras?» Mitchell se acercó. «Ayer hablabas más, no parabas de hablar de tus derechos. ¿Y ahora qué? ¿Entiendes dónde terminan tus derechos? Terminan donde empieza mi poder». Le hizo un gesto con la cabeza a Jim, quien colocó la bandeja en el suelo junto a la rejilla. «Come, necesitarás fuerzas. Hoy vamos a tener una larga charla. Quiero escucharte una confesión sincera». «¿Confesión de qué?». La voz de Reina era serena y desapasionada, como si preguntara por el clima. Mitchell se rió. «Oh, ya pensaremos en algo. Tal vez narcotráfico o robo de autos. Tenemos muchas opciones. Elegiremos la que mejor te convenga. Y si eres terco, añadiremos resistencia al arresto y agresión a un agente. Jim te apoyará. ¿Verdad, Jim?». El oficial detrás de él asintió nerviosamente sin levantar la vista. «Por ley, tengo derecho a una llamada telefónica»,
dijo Reina, ignorando sus amenazas. ¿Sí, la ley? Mitchell se inclinó hacia adelante, con la cara a centímetros de los barrotes. Olía a café barato y tabaco. Chica, yo soy la ley aquí, y yo decido cuándo y a quién llamar. Llamarás cuando firmes todo lo que te ponga delante. Hasta entonces te sentarás aquí y pensarás en tu amargo destino. Se enderezó y se giró para marcharse. Jije, sargento, lo detuvo Reina. Su voz no subió de tono, pero tenía un tono de acero. Está cometiendo un grave error. Mitchell se congeló por un momento, luego se giró lentamente. La sonrisa desapareció de su rostro y fue reemplazada por una expresión de enojado desconcierto. «Es una amenaza. ¿Me estás amenazando?», Srenia susurró. «Es una constatación de hechos», respondió Reina con calma. «Estás abusando de tu poder, inventando casos y manteniendo a inocentes bajo custodia. Cada paso que das es un delito más que quedará registrado en el expediente». Se hizo el silencio. Incluso Jim se quedó paralizado, mirando con horror al sargento y a esta extraña e imperturbable mujer. Mitchell tardó unos segundos en digerir lo que había oído. Esperaba lágrimas, súplicas, histeria, pero en cambio recibió una calma gélida y fórmulas claras como si viniera de un tribunal. Lo inquietó. «Perra», estalló por fin. «Hasta decidiste presumir, pues te enseñaré el protocolo. Te daré un protocolo tan estricto que te olvidarás de tu propia madre». Le dio una fuerte patada a la puerta de la celda. El metal resonó ruidosamente por todo el pasillo. «Siéntate, y no quiero oír ni una palabra más de ti», gruñó y dándose la vuelta, caminó rápidamente hacia la salida del bloque de la prisión. Jim corrió tras él. Reina se quedó sola. Ni siquiera había probado la comida. La presión había comenzado. Él intentaba doblegarla, pero no entendía que cada amenaza, cada violación, solo reforzaba su determinación. Le estaba dando un arma contra sí mismo. Sí. Al otro lado del edificio, en su pequeña oficina, estaba sentado el capitán Jerome Williams. Era el jefe de la estación, un hombre de unos 50 años con la mirada cansada y canas en las sienes. Williams había sido agente de policía del condado de Fairfield durante casi 30 años y lo había visto todo. Hacía tiempo que había aprendido que la mejor manera de sobrevivir era mantener un perfil bajo y hacer la vista gorda ante lo que se podía hacer la vista gorda. El sargento Mitchell era su dolor de cabeza, descarado, brutal, pero con la mejor tasa de resolución de casos de todo el condado. Los altos mandos de la capital del estado estaban contentos, pero Williams prefería no saber cómo exactamente Mitchell lograba esas tasas. Pero el incidente de ayer lo había alarmado. El arresto de una mujer de la nada, en su coche particular, sin ningún motivo, fue demasiado descarado, incluso para Mitchell. La puerta de su despacho se abrió de golpe sin llamar y el sargento, en persona, apareció en el umbral. Tenía el rostro morado de ira. «Capitán, esa perra de la tercera celda me está amenazando», espetó. Williams levantó lentamente la vista de sus papeles. «Tranquilo, Devon, ¿qué ha pasado?» «Me acusa de inventar casos. Se sienta como una reina, mirándome como si fuera tierra bajo sus uñas. Dice que estoy cometiendo un error». «¿Y no lo cometes?», Srenia preguntó Williams en voz baja. Mitchell se quedó desconcertado por un momento. «¿Qué quiere decir, capitán?» «Estoy haciendo mi trabajo, limpiando la escoria de este condado». «¿Esta mujer es una basura?». Williams se recostó en su silla. «Vestido elegante, coche caro, manos impecables. No se parece a nuestra clientela habitual, Devon. ¿Quién es? ¿La has investigado?» «Una tal Sarah Johnson», dijo Mitchell, quitándole importancia con un gesto de la mano. «Nada del otro mundo. Dirección en Birmingham. Probablemente alguna escoria de abogados. La pondré en su sitio. Necesita una buena lección». «¿No la dejaste llamar?». No fue una pregunta, sino una afirmación. «Y no lo haré hasta que se rompa». Srenia espetó Mitchell. «No me diga cómo trabajar, capitán. Sé lo que hago».
Williams suspiró. Podía ver que Mitchell estaba tomando cartas en el asunto. Discutir con él ahora era inútil, incluso peligroso, pero algo dentro del viejo policía lo atormentaba. Su intuición, agudizada por décadas de servicio, le gritaba que algo andaba mal. Esta historia podría terminar muy mal. De acuerdo, Devon, dijo conciliador. Haz lo que quieras, pero quiero ver el informe de su arresto en mi escritorio dentro de 1 hora. Detallado, con una descripción de todos los motivos. Así se hará, capitán, murmuró Mitchell y salió dando un portazo. Williams estaba solo. Se acercó a la ventana y miró hacia el estacionamiento. El sedán negro seguía allí. Elegante, caro, parecía completamente ajeno entre los viejos coches patrulla. El capitán se frotó las sienes. Se sentía como si estuviera al borde de un abismo. Y un subordinado insolente lo arrastraba hasta allí. Regresó al escritorio y se sentó. Durante unos minutos se quedó allí sentado, mirando el teléfono. Luego, decidido, descolgó el auricular y marcó un número. No era local. Era su viejo amigo Frank, que trabajaba en la oficina de registros del Departamento de Transporte del Estado. Frank, soy Jerome Williams. ¿Cómo estás? Empezó con la mayor naturalidad posible. Oye, tengo que pedirte un favor rápido, informal, ¿entiendes? Necesito revisar un coche. La matrícula... y si puedes averiguar el nombre del dueño. Sarah Johnson. Sí, Birmingham. No, nada serio. Solo una revisión rutinaria. Quiero asegurarme de que todo esté limpio. Sí, te espero. Gracias, Frank. Me serás de gran ayuda. Colgó. Su corazón latía un poco más rápido de lo habitual. Por primera vez en años, iba en contra del sistema que había ayudado a mantener con su silencio. No sabía qué encontraría Frank. Quizás nada, pero necesitaba saberlo. Necesitaba asegurarse de que Devon Mitchell no hubiera cruzado la línea de no retorno esta vez. Pasaron varias horas, sacaron a Reina de su celda y la llevaron a una pequeña sala de interrogatorios. Mitchell y otro oficial que no conocía estaban sentados a una mesa. Había una carpeta con papeles sobre la mesa. Bueno, ¿has descansado un poco? ¿Lo has pensado? Empezó Mitchell, todavía con ese tono burlón. Mi colega, el agente Riley, te ha preparado unos papeles. Solo tienes que firmarlos y puede que seamos indulgentes. Reina miró la carpeta en silencio. Es una confesión, explicó Mitchell, que intentaste eludir a la patrulla. Fuiste agresivo y te resististe. Es una formalidad. Fírmalo y quizás te multen y te den libertad condicional. Si te niegas a firmarlo, solo tendrás la culpa a ti mismo. Irás a la cárcel del condado por un buen tiempo. Le acercó los papeles y el bolígrafo. Reina ni siquiera los miró. No firmaré nada sin mi abogado, dijo. ¿Un abogado? Se rió Mitchell. ¿En qué mundo vives, muñeca? Tendrás un defensor público cuando este caso vaya a juicio, dentro de 1 año y medio, si es que vives tanto. Hasta entonces, soy tu único amigo y abogado, y te estoy dando buenos consejos. Exijo una llamada, es mi derecho. Ya te he contado todo sobre tus derechos. Component placement, gritó Mitchell, dando un puñetazo en la mesa. Deja de poner a prueba mi paciencia. ¡Firma! Reina apartó los papeles con calma. ¡No! Su firmeza volvía loco a Mitchell. Estaba acostumbrado a que la gente se derrumbara, lloraba, suplicaba, firmaba cualquier cosa para acabar con esta pesadilla. Pero esta mujer se sentaba frente a él como una roca. Su calma no era solo terquedad, era insultante. Anulaba todo su poder. De acuerdo, dijo apretando los dientes. Tú elegiste. Riley, llévala de vuelta. Déjala ahí un rato más. Quizás coopere mejor con las ratas. Mientras sacaban a Reina de la habitación, notó que Riley miraba nerviosamente a Mitchell. «Sargento, quizás no deberíamos», dijo en voz baja. «Es un poco rara. ¿Y si de verdad hay alguien detrás de ella?» «Cállate», Srenia espetó Mitchell. «Soy yo quien decide quién está detrás de quién. Sigue las órdenes».
En el pasillo, mientras la conducían de regreso a su celda, Reina escuchó un fragmento de conversación entre otros dos policías en el dispensador de agua. La oficina del sheriff del condado vecino llamó, dijo uno. Preguntaron si habíamos bloqueado la carretera ayer. Dijeron que había una queja. Un conductor nos vio detener un sedán negro. Vamos, dijo el segundo, quitándole importancia. ¿Quién sabe que habrá visto a alguien? Mitchell lo aclarará todo. Reina sonrió para sí misma. Las primeras grietas. El sistema que parecía sólido empezaba a tener fugas. La información se filtraba. Era solo cuestión de tiempo. El teléfono sonó en la oficina del capitán Williams. Lo cogió. Sí, Frank, habla. La voz del otro lado de la línea estaba preocupada. Jerome, tengo malas noticias para ti. Muy malas. ¿Qué pasa? Williams se tensó. En primer lugar, no hay ningún coche con ese número en la base de datos de Birmingham. En absoluto. El número es falso. Williams se enfrió. Un número falso era un delito federal. Y segundo, Frank dudó. El nombre, Sarah Johnson. Hay 36 en Birmingham, pero ninguna encaja en el rango de edad. Consulté de otra manera. Buscaba a alguien a quien se le pudiera asignar un coche así por necesidad profesional. Y encontré a alguien. Jerome, ¿te despiertas? Habla, maldita sea, graznó Williams. Este coche está registrado en el Tribunal Federal del Distrito Norte de Alabama. Está asignado a un juez. Jerome, ¿me oyes? Se llama Reina Washington. La pipa se le resbaló de los dedos debilitados al capitán Williams y cayó con un ruido metálico sobre la palanca. Se quedó mirando la pared y no vio pintura gris, sino ruinas, las ruinas de su carrera, su posición, toda su vida. Y sobre estas ruinas se alzaba la figura serena e indestructible de la mujer de la celda 3. Mitchell no solo cruzó la línea, saltó al volcán, llevándose a todos con él. El capitán Williams miraba el teléfono en la base como si fuera una serpiente venenosa. El silencio en la oficina le pesaba en los oídos. Un juez federal. Tenían a un juez federal retenido en una celda. Sintió el sudor frío correr por su espalda. Esto no era solo el final de una carrera. Esto era la cárcel, una prisión federal, donde los expolicías eran tratados con especial crueldad. Acción, pensó de repente. Debemos actuar. Se levantó de un salto, derribando su silla. Primero lo primero, Mitchell. Tenemos que detener a este loco antes de que haga más daño. Williams salió corriendo de la oficina, casi atropellando al joven policía. ¿Dónde está Mitchell?, gruñó. En la sala de interrogatorios, capitán. Con esa mujer, respondió el patrullero con miedo. La mujer equivocada, está con ella. ¿Otra vez? La voz de Williams estaba llena de auténtico horror. Corrió por el pasillo. Cada segundo contaba. Una palabra más descuidada, una amenaza más al juez Washington y todos quedarían sepultados bajo los escombros de esta comisaría. Corrió a la puerta de la sala de interrogatorios y tiró del pomo, cerrada por dentro. «Mitchell, abre ya, es una orden», gritó golpeando la puerta con el puño. La voz irritada del sargento llegó desde detrás de la puerta. «Capitán, estoy ocupado, trabajando con la sospechosa, casi la pillo». «¿Qué apretó? Devon, eres un idiota. Abre la puerta. No entiendes lo que has hecho». Williams oyó que algo caía dentro y luego el clic de la cerradura. La puerta se abrió de golpe. Mitchell se quedó allí, furioso. «¿Qué demonios, Williams? Me estás arruinando el interrogatorio». Casi la hago confesar. ¿Confesar qué? ¿Qué es jueza federal? Srenia, exclamó Williams de golpe. El rostro de Mitchell se congeló. Una mirada de total incomprensión cruzó su rostro por un momento antes de transformarse en una mueca de desprecio. «Estás loco. ¿Qué juez? Es una vagabunda con un coche caro. Seguro que lo robó». «El coche está registrado en el Tribunal Federal, Devon. Se llama Reina Washington. Acabo de recibir una llamada».
La sonrisa de Mitchell se desvaneció lentamente, miró por encima del hombro a la mujer, que seguía sentada tranquilamente en su silla. No había miedo ni sorpresa en sus ojos, solo una fría y distante evaluación. Y en ese instante, Mitchell lo supo. No solo había cometido un error, había cometido el peor delito en la historia de este condado. Pero el miedo pronto dio paso a una ira obstinada. No estaba en su naturaleza admitir la derrota. «Es un farol», susurró mirando a Williams. «Es una especie de truco. Te contó una historia y tú simplemente la escuchaste. Mi amigo de Birmingham me llamó. Revisó el coche por sus canales». «¿Y qué? Quizás sea una señora de la limpieza de este juzgado o la amante de algún secretario». Mitchell se aferró desesperadamente a cualquier oportunidad para salvar las apariencias. «Llevaré esto hasta el final. Demostraré que es una impostora». Fue entonces cuando se oyó un estruendo cada vez más intenso afuera, un sonido sordo y retumbante, distinto al de las sirenas o el ruido callejero. Se hizo más fuerte, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Todos en la estación se quedaron paralizados, escuchando. El joven Riley corrió hacia la ventana que daba a la calle. «Oh, Dios mío», susurró. Todos en la sala común corrieron hacia las ventanas. Mitchell y Williams salieron corriendo al pasillo y se pegaron al cristal. Lo que vieron los dejó atónitos. La calle frente a la estación estaba llena de sedanes negros y todoterrenos sin distintivos. Los coches estaban aparcados en 2 filas, bloqueando el tráfico. Había al menos una docena. La gente salía de los coches en silencio, pero rápidamente. Hombres altos, con el pelo corto y trajes oscuros formales, se movían al unísono como una sola máquina rodeando el edificio. Algunos llevaban pistoleras bajo las chaquetas. La puerta de uno de los vagones centrales se abrió y salió un hombre mayor, canoso y con un traje impecable. Su rostro resultaba familiar a cualquiera que hubiera visto las noticias nacionales. Era el fiscal general de los Estados Unidos. La comisaría estaba en un silencio sepulcral. Solo se oía el sonido de alguien tragando saliva convulsivamente. El pánico, que hasta entonces había sido una premonición, se había materializado. Se apoderó de los corazones de todos los presentes como una tenaza de hielo. La puerta principal de la comisaría se abrió con tanta fuerza que se estrelló contra la pared. 2 agentes de paisano estaban en el umbral. Uno de ellos, un hombre alto, de rostro severo e inexpresivo, miró a los policías atónitos. «Oficina Federal de Investigaciones», dijo con voz monótona y sin emociones. «El edificio está cerrado. Nadie entra ni sale sin nuestro permiso. Quédense todos donde están. Dejen sus armas en la superficie más cercana. Despacio». Su voz no era fuerte, pero sonaba con una autoridad tan férrea que nadie se atrevió a desobedecer. Los policías, que hacía un momento se sentían dueños de la vida, ahora parecían escolares traviesos. Se miraron confundidos y con torpeza sacaron sus pistolas de las fundas y las colocaron sobre las mesas. Tras los 2 primeros agentes, un grupo entero entró en la sala. Se dispersaron por la sala, controlando todas las salidas. El agente líder se acercó al mostrador de guardia. «¿Quién manda aquí?», preguntó. El capitán Williams, blanco como una sábana, dio un paso adelante. «Soy el capitán Jerome Williams. Soy el comandante de esta zona». El agente le dirigió una mirada larga y fría. «Capitán, necesitamos una lista de todos los oficiales de servicio hoy, además de todos los registros de arrestos, informes de patrullaje y grabaciones de las cámaras de seguridad de las últimas 24 horas. Inmediatamente». Mitchell, que hasta entonces se había mantenido inmóvil, recobró el sentido de repente. El instinto de supervivencia, combinado con una bravuconería temeraria, lo dominó. Dio un paso hacia el agente, intentando aparentar seguridad. «Mire, no sé qué está pasando aquí», empezó con su habitual tono autoritario. «Soy el sargento Devon Mitchell. Puede que haya habido algún malentendido».
El agente giró lentamente la cabeza hacia él. No había interés ni ira en sus ojos, solo la gélida indiferencia de un cirujano que observa un tumor a punto de ser extirpado. Sargento Mitchell, dijo como si saboreara el nombre. Hemos oído hablar de usted. Quédese donde está. Hablaremos con usted por separado. La sentencia sonó como una sentencia de muerte. Toda la falsa confianza se desvaneció de Mitchell como una cáscara. Comprendió que su juego había terminado. No habían venido a arreglar las cosas, habían venido por él. Los agentes trabajaron con rapidez y metódicamente. Uno de ellos se acercó al capitán Williams. «Capitán, lléveme a la sala de servidores. Necesitamos los originales de todos los registros». Otro agente se volvió hacia un asustado Riley. «Oficial, ¿estuvo usted involucrado en la parada de un sedán negro en la carretera anoche?» «Yo... sí, señor», balbució Riley, sintiendo que sus piernas se doblaban. «Excelente, acompáñame. Me lo contarás todo con detalle. Y te recomiendo encarecidamente que no ocultes nada. Tu futuro depende de tu sinceridad en los próximos 10 minutos». Los agentes condujeron a los policías uno a uno a diferentes salas de interrogatorio. El ambiente en la comisaría parecía un hormiguero rociado con agua hirviendo. Todos corrían, se movían de un lado a otro, pero el pánico era silencioso, interno. Nadie gritaba. Todos comprendían que gritar era inútil. El capitán Williams, guiando a la gente a la sala de servidores, tomó una decisión. Vio cómo Mitchell, solo en medio de la sala, miraba a su alrededor confundido, buscando apoyo, pero solo se encontró con miradas asustadas o desviadas. El barco se hundía y Williams no iba a hundirse con el sargento loco. «Agente», dijo en voz baja cuando se quedaron solos en el estrecho pasillo. «Hay algo que necesita ver. El informe del arresto es un invento». El agente se detuvo y lo miró. «Lo sabemos, capitán, pero agradecemos su disposición a cooperar. ¿Dónde está?» Mitchell le pidió a Riley que lo escribiera. Debería estar en su escritorio o en el expediente del detenido. ¿Detenida? La voz del agente sonó sorprendida por primera vez. ¿Quiere decir que sigue aquí? Sí, suspiró Williams. En la tercera celda. El agente cerró los ojos un momento, como si intentara procesar lo que había oído. Luego sacó su radio. «Al director, tenemos el código Omega. Repito, el código Omega. El objeto está en su sitio». En ese momento, el fiscal general entró en la comisaría. El bullicio cesó al instante. Todos se quedaron paralizados. Cruzó la sala, sin mirar a nadie, y se detuvo justo frente a Devon Mitchell. Mitchell se quedó firme, tratando de mirar al fiscal a los ojos, pero no pudo soportarlo, y miró hacia abajo. «Sargento Mitchell», la voz del fiscal general era baja, pero se oyó por toda la sala. «Ha sido policía durante 22 años. Durante 22 años ha llevado una placa que es símbolo de la ley y el orden. Dígame, sargento, ¿en qué momento decidió que esa placa le daba el derecho a estar por encima de la ley?» Mitchell guardó silencio. Cualquier respuesta sería una mentira, y mentirle a este hombre era como escupir en un huracán. «Detuvo a un ciudadano estadounidense en la carretera», continuó el fiscal en voz baja. «No le leyó sus derechos, lo trajo a la comisaría con cargos falsos, lo humilló, lo amenazó e intentó obligarlo a declarar falsamente. Lo mantuvo en una celda durante más de 24 horas, negándole el derecho a hacer una llamada telefónica. Sargento, ¿comprende la gravedad de sus acciones?» Mitchell finalmente levantó la mirada con desesperación en sus ojos. «Señor, esto es un malentendido». La mujer actuaba de forma sospechosa. El número del coche no coincidía con la base de datos. «Porque es un vehículo oficial federal, idiota», exclamó el agente que estaba cerca sin poder soportarlo. El procurador lo detuvo con un gesto. «Entonces, usted afirma que actuó dentro de su autoridad, protegiendo a la sociedad de una amenaza potencial». «Sí, señor, así es», confirmó Mitchell de inmediato, viendo la gracia en esa pregunta. «De acuerdo», asintió el fiscal.
Entonces, sin duda, podrá repetirle todo esto en la cara a la persona que detuvo. Se volvió hacia uno de sus ayudantes. De acceso a la celda número 3. Quiero que el sargento Mitchell se disculpe en persona. El asistente y 2 agentes del FBI se dirigieron al bloque de celdas. El capitán Williams, de pie junto a la pared, sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Ahora todo saldría a la luz. Ahora, este castillo de naipes, construido sobre mentiras y tiranía, se derrumbaría, sepultando a todos bajo él. Mitchell no parecía entender nada. Pensó que le estaban dando la oportunidad de silenciar el asunto disculpándose con algún pez gordo. Incluso se animó un poco. «Sí, señor, por supuesto», murmuró. «Le explicaré al ciudadano que ha ocurrido un lamentable error». El pánico en la comisaría estaba en su apogeo. Los agentes, que aún no se habían llevado para interrogarlos, permanecían pegados a las paredes con miedo de respirar. Miraban desde el rostro sereno e impenetrable del fiscal general hasta el confundido y desconcertado Mitchell. Estaban presenciando un momento histórico, el momento en que la justicia llegaría a castigar a quienes la habían traicionado. Y este rayo de luz fue solo el preludio de la verdadera tormenta que estaba a punto de estallar. La puerta del pasillo que conducía a las celdas se abrió con un crujido. Cada paso sobre el desgastado linóleo resonaba con fuerza en el silencio sepulcral que siguió. El fiscal general caminaba delante con la espalda recta como una barra de acero. Detrás de él iban 2 agentes, y entre ellos, como si lo escoltaran, se encorvaba el sargento Mitchell. Su habitual arrogancia había dado paso a un andar inseguro y delicado. Tragaba saliva repetidamente mientras la nuez de Adán se movía nerviosamente. «Señor, la verdad es que no veo la prisa», balbuceó Mitchell, intentando parecer seguro, pero sin conseguirlo. La mujer, la ciudadana, solo estaba un poco nerviosa. «Seguro que podemos manejar esto con discreción, sin armar mucho ruido. Es solo un asunto local». El fiscal general no se dio la vuelta, ni siquiera disminuyó la velocidad. ¿Considera usted que la humillación de un ciudadano estadounidense, la privación de su libertad y la fabricación de cargos son un asunto local, sargento? Su voz era fría y serena. «No, señor, claro que no. No me refería a eso». Mitchell sudaba. Grandes gotas de sudor se formaron en su frente y le corrieron por las sienes. «Quise decir que fue solo un malentendido. Estoy listo para disculparme. De verdad, le diré que me dejé llevar». Se detuvieron frente a la pesada puerta de acero de la celda número 3. Uno de los agentes sacó un juego de llaves. El sonido metálico de la cerradura sonó como una sentencia de muerte. «No se va a disculpar así como así, sargento», dijo el fiscal general, volviéndose por fin hacia él. Sus ojos estaban vacíos e inexpresivos, y su mirada era aún más aterradora. «Va a suplicar perdón. Ábrame». El agente abrió la puerta. Dentro, en una litera estrecha y sucia, estaba sentada una mujer. No se levantó de un salto, no mostró miedo ni sorpresa. Lentamente levantó la cabeza. Su mirada era serena y clara. No había rastro de la confusión que Mitchell había visto en ella durante las últimas 24 horas. Había algo más, una evaluación fría y distante, que le provocó un desagradable escalofrío en la espalda. «Ciudadano», empezó Mitchell, entrando en la celda e intentando aparentar ser un superior que magnánimamente había decidido perdonar al culpable. «Ha ocurrido un lamentable error. Yo, sargento Devon Mitchell, le pido disculpas por las molestias. En nuestro trabajo, a veces tenemos que tomar decisiones rápidas y no siempre son las correctas. Puede retirarse». Esperaba lágrimas de alegría, de gratitud, cualquier cosa menos este silencio gélido. La mujer seguía mirándolo y en su mirada, de repente, vio algo familiar. Era la mirada de un juez mirando a un criminal. El procurador general lo siguió hasta la cámara. «Sargento, ni siquiera me preguntó su nombre», comentó en voz baja. «Disculpe», Mitchell no entendió.
Te estás disculpando con un hombre cuyo nombre ni siquiera te molestaste en aprender durante todo el tiempo que lo mantuviste aquí. Eso dice mucho de ti. Mitchell se quedó atónito. Se giró hacia la mujer, intentando esbozar una sonrisa educada. Disculpe, señora, ¿cómo se llama? Necesitamos completar los papeles de liberación. La mujer se puso de pie lentamente. No era alta, pero ahora parecía sobrepasar a todos en la estrecha celda. Enderezó los hombros y de repente toda su figura adquirió dignidad y poder. «Mi nombre, sargento», dijo con voz clara y firme, llenando la sala. «Debería saberlo, pero ya que ha demostrado tan flagrante desprecio por los procedimientos, permítame ayudar a sus superiores». Miró al fiscal general, quien asintió levemente. «Sargento Mitchell», dijo el fiscal con solemnidad y claridad, y cada palabra se hundió en el silencio como un martillo sobre un yunque. «Le presento a la honorable jueza Reina Washington, jueza de circuito de los Estados Unidos para el 11º Circuito de Apelaciones». Hubo un silencio absoluto en la celda durante unos segundos. El único sonido era el goteo del agua en algún lugar del pasillo. El rostro de Devon Mitchell pasó por todas las etapas del horror. Primero, una completa perplejidad. Su mirada alternaba entre el fiscal y la mujer, incapaz de conectar las palabras con la realidad. Luego, un destello de comprensión reflejado en sus pupilas dilatadas. Y finalmente, la completa y abrumadora comprensión de la catástrofe. Su rostro palideció, tornándose gris como el muro de una prisión. Le temblaron los labios y abrió la boca para hablar, pero solo salió un gemido ronco y ahogado. Se le doblaron las piernas y si el agente que estaba a su lado no lo hubiera agarrado del brazo a tiempo, se habría desplomado en el suelo sucio. «Juez», susurró, y en esa palabra estaba toda su vida, que se derrumbó en un instante. «Sí, sargento, juez», confirmó Reina Washington. Su voz ahora sonaba como en la sala, autoritaria y desapasionada. «Y en las últimas 27 horas he presenciado suficientes violaciones de la ley y los derechos civiles como para justificar una cadena perpetua para toda su comisaría». Ella dio un paso adelante. Mitchell retrocedió instintivamente. «Permítanme enumerar algunos mientras los tengo presentes. 1. Detener ilegalmente un vehículo sin causa probable. 2. Exigir un registro del vehículo sin orden judicial ni el consentimiento del propietario. 3. Usar la fuerza física para detenerme sin que yo ofreciera resistencia. 4. Negarse a leer mi licencia. 5. Negarme a hacer una llamada telefónica, la cual debo hacer dentro de las 3 horas siguientes a mi detención». Ella dobló sus dedos y cada dedo doblado era como un clavo que se clavaba en el ataúd de su carrera. Moji, 6. Detención en condiciones insalubres que degradan la dignidad humana. 7. Falsificación de un informe oficial de arresto, lo cual constituye un delito penal. Personalmente, lo escuché ordenar a sus subordinados que escribieran lo que quisieran. 8. Presión psicológica y amenazas con el fin de obtener confesiones falsas. 9. Fui testigo de al menos 4 casos similares con otros detenidos cuyos derechos fueron gravemente violados según el mismo esquema. 10. Creó y dirigió un grupo delictivo organizado que operaba bajo la apariencia de una placa policial, violando sistemáticamente las leyes del estado de Alabama y la Constitución de los Estados Unidos. Se detuvo y miró directamente a los ojos de Mitchell, que estaban llenos de horror. «Sargento, ¿tiene algo que añadir a esta lista? Quizás me olvidé de algo». Mitchell se quedó inerte en los brazos del agente. Ya no podía mantenerse en pie. Temblaba como si tuviera fiebre. No fui yo», murmuró, recorriendo la celda con la mirada en busca de salvación. «No fui solo yo. Todos lo sabían. Todos estaban involucrados». El procurador general hizo una señal a los agentes. «Llévatelo». 2 hombres corpulentos, trajeados, sujetaron los brazos de Devon Mitchell a la espalda.
Las esposas se rompieron. El otrora terror del condado de Fairfield, el hombre que había aterrorizado barrios enteros con su mera presencia, ahora estaba de rodillas, destrozado y patético. Y entonces se derrumbó. El miedo finalmente destruyó lo que le quedaba de autocontrol. «No se me ocurrió esto», gritó con la voz altísima. «Pregúntenle al capitán Williams, lo sabía todo, me encubrió». El fiscal adjunto Davis se llevó su tajada de cada caso falso. Multas, decomisos, todo se repartió. Pregúntenle a él. Se retorció en los brazos de los agentes, intentando girarse hacia el fiscal. «Lo contaré todo, los delataré a todos, pero no solo a mí. Es un sistema. Todos están involucrados en esto. Todo el distrito». El fiscal general miró a Reina. Había un respeto silencioso en sus ojos. Ella no solo había sobrevivido, había abierto un absceso que había envenenado esta tierra durante décadas. «Llévenselo», ordenó el fiscal a los agentes, «y anoten cada palabra». Mientras sacaban a Mitchell de la celda, gritando y farfullando, el capitán Jerome Williams apareció en el pasillo. Sostenía una carpeta delgada en sus manos. Su rostro estaba pálido, pero decidido. Se acercó al fiscal general y le entregó la carpeta. «Señor», dijo con firmeza, «aquí está todo lo que he podido reunir en los últimos 6 meses, nombres, fechas, diagramas. No sabía cómo detenerlo desde dentro. Ahora sí». El fiscal general tomó la carpeta, miró brevemente a Williams y asintió. «Gracias, capitán. Su ayuda será tomada en cuenta». Reina Washington salió de la celda. Respiró hondo el aire viciado del pasillo, la primera respiración verdaderamente libre que había tomado en 24 horas. La tormenta apenas había comenzado, pero su epicentro, Devon Mitchell, ya había sido neutralizado. Y ahora que había empezado a hablar, el huracán de la justicia derrumbaría el podrido castillo de naipes hasta sus cimientos. «Celen este edificio», dijo el fiscal general de Estados Unidos en voz baja, pero con una autoridad tan innegable que hasta el crepitar de las radios policiales pareció apagarse. «Nadie entra ni sale sin mi permiso expreso. Agentes, acordonen el perímetro. Todo el personal de la comisaría debe reunirse en la sala de interrogatorios. Teléfonos, radios y cualquier medio de comunicación. Confísquenlos inmediatamente». El conflicto que acababa de estallar en la estrecha celda se desbordó y cambió de naturaleza al instante. Ya no era un enfrentamiento entre una mujer y un sargento corrupto. Era un choque entre dos mundos, una tiranía local corrupta y la fuerza de la ley federal. Los agentes del FBI, que hasta entonces habían mantenido un perfil bajo, se movían con silenciosa y practicada eficiencia. Los policías del condado de Fairfield, que habían estado al mando una hora antes, permanecían paralizados en sus asientos, con sus rostros bruscos y seguros reemplazados por máscaras de confusión y miedo. Observaron cómo los hombres trajeados tomaban el control de su comisaría, sus armas y de ellos mismos. El capitán Williams se mantuvo a distancia, observando. El expediente que le entregó al fiscal era su última apuesta, su último intento por limpiar su conciencia. El fiscal general se acercó a él con el expediente en la mano. Reina Washington estaba de pie junto a él. Ya no era la prisionera demacrada con su ropa sucia. Uno de los agentes le había traído un traje de trabajo de repuesto de su coche y ahora, a pesar del cansancio en su mirada, volvía a parecer una jueza, disciplinada, severa e inquebrantable. «Capitán», comenzó el fiscal general abriendo la carpeta, «necesitamos revisar esta lista inmediatamente». Entraron en la oficina del capitán, que ahora parecía más bien un cuartel general temporal para una operación federal. En el escritorio ya había una computadora portátil segura traída por los agentes. Entonces el fiscal adjunto Arthur Davis señaló el fiscal a la portada. «Mitchell estaba hablando mucho de él. ¿Qué tiene?» «Davis era la persona clave», dijo Williams con voz serena, pero con meses de cansancio.
supervisaba todo el aspecto legal. Cualquier arresto cuestionable, cualquier incautación de propiedad pasaba por él. Se aseguraba de que las denuncias nunca llegaran a los tribunales estatales, o si lo hacían, se desestimaban por errores de procedimiento. A cambio, recibía el 30% de todas las multas no oficiales y el valor de la propiedad incautada. Reina asintió. Un esquema clásico. La policía en la calle proporciona la captura y la fiscalía la legaliza. Esto explica por qué el sistema funcionó durante tanto tiempo y con impunidad. ¿Quién más? Teniente Carl Spotswood, Williams pasó página. Era el jefe de patrulla. Elaboraba los horarios de patrullaje para que solo los hombres de Mitchell estuvieran en las rutas más rentables. Instruía personalmente a los novatos sobre cómo realizar una búsqueda correctamente y qué detalles buscar para crear un pretexto para un arresto. Recibía una tarifa fija, $5,000 al mes. $5,000 para traicionar la ley que juré servir, dijo el fiscal general en voz baja con el rostro endurecido. Siguiente. El magistrado del condado, Harold Finch. Williams hizo una pausa al oír esas palabras. Esa es la parte sucia, señor. Finch estaba emitiendo órdenes de registro retroactivas. Si Mitchell encontraba algo de valor sin fundamento legal, llamaba a Finch y en una hora tenía una orden perfectamente ejecutada, fechada el día anterior. El juez no cobraba por eso, tenía otras debilidades. Mitchell le suministraba las sustancias confiscadas. Reina cerró los ojos. Un juez, un colega, un hombre que vestía la misma toga que ella, intercambiando justicia por una dosis de drogas. La sola idea la revolvió. «Basta», dijo el fiscal general. Cerró la carpeta de golpe y miró al agente principal del FBI, un hombre canoso de mirada gélida llamado Frank Riley. «Frank, ya oíste. Equipo Alfa a por el fiscal adjunto Davis. Llévenselo con discreción si es posible. Equipo Bravo al teniente Spotswood. Está en la sala de interrogatorios de la comisaría. Sáquenlo esposado delante de todos. Que lo vean. Equipo Charlie al juez Finch. Ten cuidado con él. Podría estar bajo los efectos de las drogas. Lo quiero cuerdo. Adelante». El agente Riley asintió brevemente. «Se hará». Y comenzó la operación Manos Limpias. La ola de arrestos azotó el tranquilo condado de Fairfield como un tsunami. No fue solo una operación policial, sino una limpieza quirúrgica, rápida y despiadada. Arthur Davis, fiscal adjunto, fue capturado en su casa de campo. Los agentes llamaron a la puerta justo cuando se servía su jugo de naranja matutino, convencido de su impunidad. «Oficina Federal de Investigaciones», anunció el agente mientras Davis abría la puerta con aire arrogante. «Está arrestado por corrupción, obstrucción a la justicia y conspiración». Davis se rió al principio. «Tienen que estar bromeando. ¿Saben quién soy? Voy hacia hacer una llamada y sus carreras...» No terminó. El segundo agente ya le sujetaba las manos a la espalda y el tercero le mostraba una orden de arresto firmada por un juez federal apenas una hora antes. La sonrisa confiada desapareció del rostro de Davis, reemplazada por un pálido horror. Se dio cuenta de que no tenía a quién llamar. El sistema que lo alimentaba y protegía había colapsado. El teniente Spotswood era conducido fuera de la comisaría. Sus antiguos subordinados, apiñados en la sala de interrogatorios, observaban en silencio cómo su superior, pálido y tembloroso, pasaba esposado junto a ellos. El gesto lo decía todo. Era una señal. Ya no había intocables. El juez Finch fue arrestado en su propia oficina del juzgado. Estaba completamente loco. Cuando entraron los agentes, intentaba quemar unos papeles en una papelera, con los ojos brillando desesperadamente. Sus gritos de «¡Despidan a todos!» eran patéticos y poco convincentes. En las siguientes horas, 27 personas más fueron arrestadas. Agentes de base, operadores que redirigían las llamadas de ciudadanos descontentos a las personas adecuadas y secretarios municipales que ignoraban el fraude financiero. La red que Mitchell y sus cómplices habían construido durante años estaba siendo destrozada.
Al mediodía, la noticia se había filtrado a la prensa. El canal de televisión local fue el primero en recogerla. Pero, en menos de una hora, ya resonaba en todo el país. El presentador del canal central de noticias, conocido por su semblante sereno, habló en pantalla con evidente asombro. Interrumpimos nuestra transmisión con un mensaje urgente desde Alabama. Un operativo federal sin precedentes está en marcha en el pequeño condado de Fairfield. Según información preliminar, más de 30 agentes del orden público y funcionarios han sido arrestados, incluyendo un fiscal adjunto y un juez local. Pero lo más increíble de esta historia es lo que motivó la investigación. Según nuestras fuentes, todo el operativo comenzó tras la detención ilegal de una mujer que resultó ser jueza federal del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, la honorable Raina Washington. El nombre de Reina resonó por todo el país. Su foto, un severo retrato oficial con toga de juez, apareció en todas las pantallas. Los periodistas sitiaron la comisaría, pero un denso cordón de agentes del FBI impidió el paso a nadie. En la oficina del capitán Williams, transformada en centro de control de tormentas, Reina observaba la pantalla del televisor. No sentía ningún triunfo, solo un cansancio pesado y una amarga satisfacción de que la justicia, aunque a un precio tan terrible, hubiera comenzado su camino. Sonó el teléfono del fiscal general. Escuchó, respondió brevemente, «Conécteme», y le entregó el teléfono a Reina. «Usted, gobernador del estado de Alabama». Reina cogió el teléfono. «El juez Washington habla». «Honorable juez». La voz al otro lado de la línea pertenecía a George Harrison, gobernador de Alabama. Parecía conmocionado. «No tengo palabras. Llamo, ante todo, para ofrecerle mis más sinceras disculpas en nombre de todo el estado. Lo que le ocurrió fue horrible, una vergüenza para todos nosotros». «Gracias, gobernador», respondió Reina con calma, «pero ya no se trata de mí, se trata de las decenas, quizá cientos, de personas que pasaron por esto antes que yo y que no tuvieron forma de defenderse». «Tiene toda la razón», asintió el gobernador de inmediato. «Ya estoy preparando una declaración pública. Brindaremos a la investigación federal nuestra cooperación total e incondicional. Acabaremos con esta infección a toda costa. Toda la unidad policial del condado de Fairfield será desmantelada y reconstruida. Supervisaré personalmente este proceso». Estas son las palabras correctas, gobernador. Espero que se traduzcan en acciones adecuadas. «Lo seguirán, juez. Puede estar seguro. Una vez más le pido disculpas. Ha demostrado una valentía increíble». Reina colgó. Valiente. No pensó en ello, simplemente hacía lo que tenía que hacer, a lo que había dedicado toda su vida, servir a la ley, incluso cuando la ley se había vuelto en su contra. Una hora después, el gobernador Harrison ofreció una conferencia de prensa de emergencia. Se presentó ante decenas de cámaras, con rostro serio y decidido. «Mis compatriotas alabamenes», comenzó, «una mancha de vergüenza ha caído hoy sobre nuestro estado. En el condado de Fairfield se ha expuesto un monstruoso absceso de corrupción, anarquía y racismo que ha arruinado la vida de personas honestas durante años. Criminales con uniformes de policía, utilizando el poder que el pueblo les confió, han creado un sistema de opresión y saqueo. Han pisoteado los derechos de los ciudadanos, inventado casos y abusado de quienes se suponía debían proteger. Eso se acabó». Hizo una pausa y miró a los periodistas. «Quiero dejar esto muy claro. Brindaremos todo nuestro apoyo al gobierno federal. Nadie escapará de la justicia, sin importar su cargo. Anuncio la disolución inmediata del Departamento de Policía del Condado de Fairfield. Las fuerzas del orden del condado estarán temporalmente bajo el control de la Policía Estatal, bajo mi supervisión personal. Realizaremos una recertificación completa de todos los agentes. Revisaremos todos los casos presentados por este departamento en los últimos 5 años. Encontraremos a todas las víctimas de este sistema y haremos todo lo posible para restablecer la justicia».
Su voz tronó con renovado vigor. Y quiero dirigirme personalmente a la Honorable Jueza Reina Washington. Señora, usted es más que una víctima. Es una heroína. Su serenidad y devoción al deber frente a la humillación y el peligro han expuesto este cáncer. En nombre de todos los buenos habitantes de Alabama, le doy las gracias. Hoy será un día oscuro en la historia de nuestro estado, pero también será el comienzo de una purificación. Un nuevo amanecer de justicia surgirá para Alabama. Gracias. La pequeña oficina de Fairfield estaba en silencio. La operación Manos Limpias estaba en pleno apogeo. Los cimientos del edificio en ruinas habían sido volados y ahora había que retirar los escombros. Reina miró por la ventana. Había gente fuera del cordón. Vecinos. Al principio unos pocos, luego decenas. No gritaron ni protestaron. Simplemente se quedaron allí, observando. Por primera vez en años, sus ojos reflejaban esperanza en lugar de miedo.